Bueno, creo que estamos ya, estamos ahí, creo que ya estamos, están viendo el PowerPoint, asumo, en este momento, si no me equivoco. Sí, sí se ve. Perfecto, voy a colocar acá entonces un arreglo final de unos datos para ustedes. Unos segundos, por favor. Ok. Am, bueno, nuevamente bienvenidos a nuestra sesión número 2, hoy mayo 28 del 2025. Una clase que comenzamos a avanzar en nuestra sección de nuestra segunda parte, en la cual vamos a tener 4 sesiones, de la número 2 a la número 5, y posteriormente iniciaremos la última fase que está comprendida en 3 sesiones. eh, y la que vamos a gastar entonces más tiempo es la persona de Cristo, que es lo que vamos a iniciar el día de hoy. En esta sesión, después pasaremos a la encarnación, la unidad de la persona de Cristo, y vamos a tocar un tema de interés, que es la impecabilidad de Cristo, para pasar después a la obra en donde está dividido en otros temas como mediación, intercesión, los estados de la persona de Cristo, que es humillación, exaltación, y terminaremos con las obras de redención y expiación. Obviamente, estas son solamente menciones generales. Dentro de todos estos temas hay una serie de asuntos que vamos a tratar a nivel teológico en particular. Y bueno, hoy entonces vamos a tener una breve introducción sobre el tema estamos en el tema de la persona de Cristo, pero vamos a hablar de Cristo como mediador del pacto de gracia muy, muy rápidamente, la verdad. Y nos concentraremos el 90% de nuestro tiempo restante en los nombres de Cristo en el Nuevo Testamento. Am, el pasaje para esta sesión número 2 está en el Evangelio de Mateo, capítulo 1. La semana pasada fue Juan 1:1. Esta semana va a ser Mateo 1, versos 22 y 23, en donde el evangelista dice: todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había dicho por medio del profeta. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo y lo llamarán Emanuel, que significa Dios con nosotros. Ese es el pasaje para tener en mente, el pasaje que nos va a servir de contexto, eh, en mi opinión, apropiado para el tema que vamos a tratar en la sesión de hoy, que son los nombres o los títulos que aparecen en el Nuevo Testamento con respecto a Cristo. Eh, este tema está precedido de muy brevemente de un tema que es Cristo como mediador del pacto de gracia. Aquí me estoy tomando yo la libertad de introducir un tema que quizás ustedes eh, o no conozcan o estén en otra posición. Lo hago porque por la razón por la que lo hago no es por simplemente hacer proselitismo acerca de una posición personal, pero lo hago en consistencia de la manera también como entiendo eh, cuál es la obra de Cristo, y con base en en un entender particular acerca de cómo leer y cómo analizar las escrituras. Y dentro de este tema está el tema oh, perdón, el tema lo que llamamos nosotros la teología o del pacto, y que no es otra cosa que un marco teológico que se usa dentro de la tradición reformada, desde aproximadamente mediados del siglo XVII comenzó a desarrollarse, aunque obviamente la idea de pacto y la importancia del pacto viene desde la época patrística, pero en términos teológicos de lo que se conoce como
en inglés como Covenant Theology, en español la teología del pacto, es este concepto que nos sirve como un marco de referencia teológico para interpretar las escrituras, en particular consideración con la relación que existe entre Dios y la humanidad, Dios y los hombres. Am, Dentro de esta estructura de teología del pacto, digamos, lo opuesto a la teología del pacto es lo que se conoce, que es bastante popular, o fue, no sé si todavía sigue con tanta fuerza. Aquí en los Estados Unidos ha entrado ya por muchos años en bastante decline, incluso en las instituciones que nacieron desde ese punto de vista. Estoy hablando del dispensacionalismo. Entonces, las dos escuelas de pensamiento con respecto a la lectura y al análisis de las escrituras es una la teología de pacto y lo otro el dispensacionalismo. En Latinoamérica, obviamente, el dispensacionalismo entró muy fuerte porque pues la iglesia pentecostal y la iglesia evangélica en general, a excepción de la tradición luterana o la tradición reformada, presbiteriana conservadora, pues no estaban en línea de este visión o este sistema teológico o este sistema de interpretación bíblica como es el dispensacionalismo. Pero con excepción de estas dos o de estas pocas denominaciones o minorías, pues el número más abundante de evangelicalismo que entró en nuestros contextos latinoamericanos estaba permeado por el dispensacionalismo. Y hoy en día, que creo que todavía sigue siendo mayoría, las iglesias pentecostales, carismáticas, ellas son y operan bajo una concepción puramente dispensacionalista en su entender, independientemente si lo reconocen o lo saben o no lo saben. Eh, por muchos años recuerdo yo cuando se puso de moda utilizar la Biblia de referencia Scofield, que recuerdo tanto porque sus pies de página tenían tantas referencias, y la Biblia no es que sea mala, obviamente, pero pues cuando llega a estos puntos en donde hay diferencias, donde uno nota esto, eso es una Biblia simplemente editada. Pero bueno, aquí el punto no es hablar de ni las diferencias entre las dos escuelas, sino simplemente darles como una introducción más abierta del por qué es importante para el profesor hablar de este tema desde esa perspectiva, porque es la posición que yo tengo. Entonces, existen pactos teológicos porque el título de este encabezado es Cristo como el mediador del pacto de gracia. Entonces, para que ustedes entiendan el pacto de gracia, porque en la Biblia no aparece tal cual pacto de gracia, aparece pacto con Abraham, pacto con, con David, pacto con Adán, pacto con los profetas, etcétera, etcétera. Pero el pacto de gracia es uno de los pactos teológicos que entendemos se dan en las escrituras. Esos pactos se reconocen como pacto de redención, pacto de obras y pacto de gracia. Aquí vamos a tener un énfasis en ese último, que es el pacto de gracia. Y dentro del pacto de gracia encontramos una cantidad de series de pactos bíblicos que son las maneras como Dios, o son elementos que funcionan como administradores del pacto de gracia. Si usted lo quiere llamar dispensaciones, porque no dispensacionalismo, sino en el término de diferentes administraciones dentro del pacto de gracia. La manera como, y esas administraciones o esas dispensaciones cambian de acuerdo a cómo se va desarrollando las estipulaciones de esos pactos bíblicos dentro de un marco que es el pacto de gracia y dentro de un marco general que es la teología del pacto. Entonces tenemos el pacto de redención, que es este concilio intratrinitario en la eternidad donde Padre e Hijo acuerdan, por supuesto, y digo acuerdan que es en la eternidad, digamos, esto es un antropomorfismo, ejecutar el plan de redención, crear y ejecutar el plan de redención de la manera que este está ejecutado. Am, Obviamente hay mucho más que esto, pero pues no me puedo extender. El pacto de obras es el pacto en el cual Dios acuerda con Adán, ¿cierto? Bendecirlo, darle vida eterna, mantenerlo en ese estado de comunión con Dios, siempre y cuando
está la estipulación de obediencia perfecta a Dios. Entonces, ese pacto de obras se rompió en el momento en el que Adán y Eva desobedecen, se infringe el pacto de obras y de ahí lo que viene en adelante es el pacto de gracia, que es, como su nombre lo indica, una acción en la cual Dios ofrece la salvación dentro de ese contexto de que ya estamos marcados por el pecado por medio de la obra restauradora, substitucionaria, perfecta del sacrificio de Cristo. Y entonces ustedes entenderán que Cristo se concentra, digamos, gran parte del pacto de gracia en Cristo. Aparte de Cristo no existiría pacto de gracia. Pero pasemos a la definición. Ahí están, ustedes pueden leer el pacto de gracia, la definición que aparece allí. Esa definición aparece en la teología sistemática de Berkhoff. Berkhoff es muy bueno al final de que sus explicaciones proveer definiciones que son la gran mayoría de las veces, si no todas, muy precisas. Y en este caso, Berkhoff define pacto de gracia como aquel convenio de gracia entre el Dios que es ofendido por el pecado y el pecador, que es el agresor o el ofensor, pero que es también elegido por Dios, en el que Dios promete salvación por medio de la fe en Cristo y el pecador acepta esa salvación por medio de la fe, comprometiéndose, esta es la estipulación, este es el elemento condicionante del pacto, a una vida de confianza y obediencia. Entonces, como en cada pacto está el ofrecimiento de lo que se obtiene por medio del pacto, si se cumplen con las estipulaciones que el pacto estipula. Este caso no es una negociación, esto no es un convenio gana-gana, esto es una decisión de Dios en la que involucra y decide entrar en este convenio, como dice la traducción aquí en español, en este convenio por medio de un ofrecimiento que Dios hace. Pero, ¿qué sucede? Este pacto no simplemente se puede cumplir después de desechar el pacto de obras. El pacto de obras quedó quebrado y Dios no puede simplemente pasar del plan B al plan C al plan D a ver cuál plan sale de redención. El plan del pacto de obras, el cual se había estipulado con Adán, que se rompe en el momento del pecado de Adán y su desobediencia, tiene que ser restituido para que el pacto de gracia tenga validez. ¿Quién es el restituyente de ese pacto de obras? Jesús. ¿Por qué? Porque con su vida perfecta, con su obediencia perfecta a las estipulaciones de la ley moral de Dios, cumple perfectamente. Eso es lo que se refiere Pablo cuando dice el segundo Adán. Entonces, este tiene una concepción federal, si ustedes quieren, así como de la misma manera hablamos de que en Adán todos pecamos, lo que Pablo habla en Romanos 5. Entonces en Cristo, que es el nuevo Adán, ahora también todos vamos a recibir esa restitución por la obra perfecta que Adán ha hecho. Entonces, Cristo se convierte en ese sentido en el mediador excepcional del pacto de gracia, por muchas razones. Una de ellas porque pues restaura, porque Él es el que restablece el pacto de gracia, perdón, el pacto de obras, y al hacer esa restauración del pacto de obras, lo que hace es abrir la posibilidad para la efectividad del pacto de gracia, en el cual usted y yo nos beneficiamos como creyentes, pero no a expensas de no cumplir la ley, sino que las demandas del pacto de obras es cumplido a la perfección por Cristo. Cristo es el que cumple la ley y las estipulaciones del pacto de gracia como el segundo Adán. Entonces, el primer Adán falló, el segundo y el pacto de obras queda eliminado o queda, perdón, eh, se rompe y Cristo, con su obediencia perfecta, con su vida perfecta y su cumplimiento de la ley de manera perfecta, restaura lo que Adán había roto en el pacto de obras y obviamente sirve como el sumo sacerdote, el sacrificio perfecto que media, que nos provee. Es el elemento mediador, por eso hablamos de Cristo como el mediador del pacto de gracia,
es aquel quien nos provee esa mediación para nosotros poder ser beneficiarios de la invitación de Dios a reconciliación por medio de del sacrificio de su Hijo Jesucristo. Entonces, siendo Cristo el mediador del pacto de gracia, siendo Cristo el mediador indispensable para poder obtener esa salvación, la pregunta es, por supuesto, comenzar a indagar cuál es la identidad de ese mediador. Y a eso es lo que nos vamos a concentrar en las próximas 3 sesiones, esta y las próximas sesiones. Eh, ¿Cuál es la identidad? ¿Cuál es la constitución de este mediador? A eso es lo que conocemos en teología como el estudio acerca de la persona de Cristo. Note que todavía no hemos ingresado, ni estoy hablando de la obra de Cristo, que va a ser la parte final del curso. Estamos hablando ahorita de la persona de Cristo. Ok. Pasemos ahora a los nombres o los títulos que aparecen en el Nuevo Testamento, am, en el Nuevo Testamento con respecto a Cristo, ¿no? La primera elemento que podemos hablar es de su importancia. Los nombres o los títulos del Hijo de Dios o de la segunda persona de la Trinidad de Cristo en el Nuevo Testamento tienen una importancia muy relevante en nuestro estudio. ¿Por qué? Porque los nombres representan una realidad. Los nombres hablan acerca de algo particular de la persona. Eh, en el Nuevo Testamento y en los tiempos bíblicos, los nombres tenían una mucha más relevancia que lo que los nombres representan para nosotros hoy en día. Hoy en día nosotros nombramos o se nombra a un hijo o se le da el nombre a un hijo más por nuestra preferencia, si el nombre me gusta o para honrar a nuestros padres o para ese tipo de, en algunos casos incluso por la popularidad de ciertos nombres, ¿no? Entonces acá incluso uno puede entrar a Google, perdón, sonó algo muy duro afuera y me llamó la atención. Entrar a Google y en Google encontrar em, cuál es el nombre más popular en Colombia o el nombre más popular en Estados Unidos o lo que sea, y se da uno cuenta que a veces comienzan las tendencias a moverse en algún lado para el otro. Am, en el Nuevo Testamento y en los tiempos bíblicos los nombres se escogían quizás de una manera distinta, porque el nombre representaba un elemento de identidad personal, identificaba una realidad. Y por eso, por supuesto, nuestro entendimiento acerca de los nombres que recibe Cristo, pues son relevantes. Eh, Parte en ello por la importancia que acabo de mencionar, pero otro elemento es la revelación de la gloria de Dios en el nombre que Cristo tiene. Bueno, Cristo en sí es un título que ya vamos a ver, que está conectado con el concepto de Mesías. Ya ahí nomás está uno de esos títulos. Entonces, la manera como la segunda persona encarnada se presenta revela aspectos fundamentales de la gloria de Dios. ¿Ok? Y más allá de eso, los nombres de Cristo en el Nuevo Testamento revelan elementos fundamentales, como lo dije anteriormente, de su identidad. Ya lo vamos a ver. Y finalmente podemos decir que los nombres de Cristo son la puerta de entrada para conocer las riquezas del Hijo, los elementos que contienen estas designaciones que son apropiadas o predicadas acerca de la segunda persona como títulos o como nombres personales, nos hablan de ese esplendor, de esa riqueza, de ese elemento constitutivo que, que es de suma importancia para entender la naturaleza, la identidad de el Hijo de Dios. Entonces, en este momento, en este punto quizás sea bueno ya pasar a hablar un poco de, de lo que significa los nombres en sí. Y quizás el nombre más importante, o el primer nombre que podemos tratar es el nombre
No sé por qué no. Ok, es el nombre del título de Mesías. El título de Mesías que aparece en las Escrituras en varias oportunidades, que es la palabra Cristos, ¿no? El Cristo. Lo primero que podemos decir, así suena un poco curioso, es que Cristo no es el apellido de Jesús, no es primer nombre Jesús, segundo apellido Cristo. Es un título que recibe la segunda persona, es un título que designa un elemento en Cristo, un elemento, perdón, en Jesús, es el título mesiánico por excelencia. Es particularmente la designación de un oficio, ¿ok? Es el oficio de aquel que tiene ese rol mesiánico. Pero para entender eso, quizás es importante ver algunos elementos contextuales en el Antiguo Testamento con respecto al título o al nombre Mesías. En el Antiguo Testamento encontramos que Mesías tiene una connotación directa con el concepto de ungimiento o del ungido. Es el ungido de Dios. Casos, por ejemplo, tenemos en el Antiguo Testamento con los reyes o con las personas, los profetas que Dios unge. Ese es el elementos que vemos en el Antiguo Testamento. El rey regente es ungido, ¿ok? Pero también tenemos en el Antiguo Testamento que este concepto de Mesías, este título de Mesías, implica una expectativa también acerca, en términos generales, de la nación de Israel, que indica un elemento de la anticipación de un nuevo rey. Si quieren ver, por ejemplo, en Daniel 9, los 25, Daniel capítulo 9, versos 25 y 26, está una referencia con respecto a ese concepto del uso y el entender del término de Mesías. En el Nuevo Testamento, la pregunta es si este es un título divino o un preferido de Dios, el término que indica así. Bueno, puede estar connotado con elementos como, por ejemplo, un libertador político. La expectativa de los judíos en el primer siglo con respecto al Mesías es que el Mesías es el que iba a liberar el pueblo de Israel. ¿De qué? De la opresión, del dominio de potencias extranjeras, en este caso el Imperio Romano, que estaba en control de la región de Palestina. Recuerdan ustedes que eh, Israel, después de su tiempo de esplendor, pasó al exilio, después del exilio estuvo convulsionado, división entre el norte y el sur, y después comienzan a tener una serie de cambios geopolíticos en donde los persas tomaron control y finalmente los griegos y posteriormente el Imperio Romano. Eh, el Imperio Romano controlaba esta región. Y, y la expectativa del judío del primer siglo era, por supuesto, ese regente, ese rey que iba a venir como liberador. Entonces, este libertador político y ese concepto de liberación política está conectada con el Mesías. Am, Jesús en sí mismo no está muy, digámoslo, uno no ve la insistencia en el Nuevo Testamento de Jesús queriendo acaparar el uso de ese nombre. Em, La idea aquí era, por supuesto, mantener este nombre como algo que estaba inherente en términos de cumplimiento profético, pero no como una atribución personal que Jesús necesariamente invertía el tiempo en enseñanza o algo así para referirse a sí mismo como el Mesías. Am, es un concepto que cuando Jesús lo utiliza es en términos no es en términos políticos y es autorreferencial. Em, eh, y finalmente, por supuesto, lo que ya mencionamos en algún momento, que con esa connotación política es la expectativa de un nuevo rey victorioso. Eh, ¿Cuál es la importancia de este título para nosotros, para lo que estamos tratando acá, o para el estudio de este título, esta referencia? Bueno, en primer lugar,
vemos a Jesús como cumplimiento del anuncio profético en el Antiguo Testamento. Todos esos pasajes que llamamos mesiánicos en el Antiguo Testamento, que se cumplen en Cristo y son revelados en el Nuevo Testamento, pues tienen una función particular en términos de afianzar nuestra fe, de identificar claramente que Jesús es el Mesías, incluso en términos de uso para trabajos o la tarea apologética, en términos del cumplimiento profético eh, siglos antes del nacimiento de Cristo, la llegada de Cristo. Y por otro lado, hay un elemento en el cual existe un cumplimiento de un oficio, el oficio del ungido. Eh, Cristo, Jesús, al encarnarse en la segunda persona de la Trinidad, viene con un propósito en particular y ese propósito está marcado por el rol, varios roles y uno de esos oficios era el del Salvador, el Mesías, liberador, y esa es la función de aquel que es ungido. Eh, Al atribuir ese título en el Nuevo Testamento para con Cristo se está validando, por supuesto, ese oficio y esa funcionalidad. Mm, pu- de otro punto de vista, o bueno, diciéndolo de otra manera, este cumplimiento del oficio podríamos expresarlo como una designación de aquel que como ungido cumple un oficio delante del mundo en nombre del que le envía, y en este caso Dios Padre. Eso es lo que podríamos considerar con respecto al Mesías. Pasemos al segundo título o al segundo nombre y es el de Hijo de Dios. Hijo de Dios, que también aparece en varios pasajes en nuestro Nuevo Testamento. Es una referencia muy conocida junto con la de Hijo de Hombre, que es la que veremos a continuación. Pero Hijo de Dios también tiene, y esto es importante, su contexto para entenderlo en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, la expresión Hijo de Dios tiene un uso amplio en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, se utiliza con referencia a la nación de Israel. Éxodo 4:22. Se utiliza también en referencia con respecto a David y a los sucesores del trono davídico. Segunda de Samuel, capítulo 7, verso 14. Incluso se utiliza para hacer referencia a seres angelicales, hijos de Dios, seres angelicales. Obviamente el contexto cambia, en cada uno de estos casos el contexto cambia, pero es importante ver cómo la terminología hijo de Dios en su trasfondo en el Antiguo Testamento tiene un amplio rango de aplicación. Génesis 6:2 y el Salmo 29:1 son estas referencias en las cuales se refieren a esos seres angelicales como hijos de Dios o agentes especiales de la voluntad de Dios y que son recipientes del amor divino. En el Nuevo Testamento, en el Nuevo Testamento, perdón, en el Antiguo Testamento también tenemos estas expectativas acerca de Israel. No, perdón, ahí omitan este segundo que está ahí. Pasemos al Nuevo Testamento, perdón, que ahí quedó. A veces se me van, cuando estoy copiando para escribir, se me van del otro punto. El uso en el Nuevo Testamento, por supuesto, es el concepto de ser cristianos, ¿no? De cómo utilizamos el concepto para referirnos no solamente a Jesús, sino también a los cristianos. Pero aquí vale la salvedad que somos cristianos y utilizamos este título de Hijo de Dios en virtud de adopción. Nosotros somos adoptados en la familia de Dios y por ende nos referimos a nosotros como hijos de Dios, pero por otro lado, Cristo es hijo en virtud de su origen eterno, que son dos cosas diferentes. El uso de la palabra o de la expresión o del título Hijo de Dios con referencia a Cristo varía en términos de su origen cuando hablamos de nosotros como hijos de Dios. No se usan de la misma manera.
Y la razón es la que acabé de explicar. Nosotros somos hijos por adopción. Cristo es hijo en virtud de su origen eterno. ¿Ok? El sentido real es el que, o el sentido que donde se toma el título de hijo de Dios, tomándolo del Antiguo Testamento, implica el concepto de ser un rey escogido por Dios. Marco 1:11, y eso también está, uno lo puede tener una referencia similar, o una referencia al Antiguo Testamento que aparece, por ejemplo, en el Salmo 2, verso 7. Allí encontramos este concepto de rey escogido por Dios que utiliza Marcos para referirse a Jesús como hijo de Dios. Y finalmente, y es aquí también un punto muy importante que tenemos que enfatizar, hijo de Dios revela la deidad, revela ese elemento excepcional de Cristo, revela la excepcionalidad de su personalidad en relación y de su relación con relación en y con relación al Padre. Él es del Padre, pero coigual con el Padre. Juan 1:1. O sea, es una persona distinta que comparte un mismo origen divino en términos de su esencia divina, si lo quieren colocar en términos más precisos. Entonces, este punto, por supuesto, que revela la deidad, la excepcionalidad de su personalidad en referencia al Padre, es un punto importante. El siguiente tema, el siguiente tema o el siguiente título que tenemos es el título, perdón, en términos de la importancia, antes de pasar a algo más, en términos de su importancia, Hijo de Dios es importante también porque obviamente estamos aquí refiriéndonos a un cumplimiento también profético, ¿cierto? El Antiguo Testamento también utiliza este concepto de Hijo de Dios aplicado también a cuando se lee el Antiguo Testamento a la luz del Nuevo Testamento, nos encontramos con esta referencia mesiánica que, que nos lleva a concluir, por supuesto, que hace parte del cumplimiento mesiánico de, de, de la persona de Cristo. El siguiente título es el título de Hijo de Hombre. Entonces ya vamos Mesías, Hijo de Dios, ahora tenemos Hijo de Hombre. Hijo de Hombre es un título que no funciona a pesar de que a veces lo entendemos así como la contraparte de Hijo de Dios. Este no es la otra cara de la moneda en un sentido, porque muchas veces así lo entendemos. En muchos casos incluso se enseña que hijo de hombre, hijo de Dios, hace referencia a la naturaleza divina de Cristo e hijo de hombre es una referencia a la naturaleza humana de Cristo. Esa posición no es del todo correcta. De hecho, ambos títulos hablan de la divinidad de Cristo, como ya lo vamos a ver. Entonces no es correcto simplemente decir que hijo de Dios es el título que habla de la divinidad, mientras que hijo de hombre solamente concierne a la humanidad. No es la contraparte del título hijo de Dios. Y también miremos su contexto en el Antiguo Testamento. La mayoría de estos títulos tienen su arraigo inicial en el Antiguo Testamento. Y este caso no es la excepción. En el Antiguo Testamento tenemos al Hijo de Hombre refiriéndose a personas como los profetas en el Antiguo Testamento. Tenemos, por ejemplo, Ezequiel. Tenemos referencias a Hijo de Hombre para referirse a la humanidad del profeta en sí mismo. El trasfondo que tenemos para este nombre es un trasfondo en arameo que aparece, por ejemplo, en términos de figuras apocalípticas o escatológicas, como por excelencia, por supuesto, el pasaje de Hijo de Hombre como aparece en Daniel capítulo 7. Y interesantemente, cuando se encontraron los rollos del Mar Muerto, por supuesto, encontramos que en estas cuevas del Qumran aparecen referencias
a esta información, digámoslo, tan valiosa que ha servido para iluminar muchas referencias que tenemos en el Antiguo Testamento, habla de un Mesías apocalíptico, y este Mesías apocalíptico es referido como hijo de hombre. Libros no canónicos como Primera de Enoc o el Cuarto de Ezra. Pero es interesante en todo caso, así sean libros que no aparezcan en el canon, para referir o que iluminan este concepto de hijo de hombre. Am, También el hijo de hombre nos entrega un contraste entre lo que es la debilidad humana y el estado elevado y permanente de Dios. Em, Eso lo podemos ver en Números capítulo 23 verso 19 o el Salmo 8:4. Hijo de hombre, entonces, es una manera de utilizar esta terminología para ver la, la diferencia infinita que existe entre el hombre en su estado limitado y débil y la profunda elevación y sublimidad de la presencia o de la existencia de Dios. Nosotros delante de Dios somos meros hijos de hombre, somos insignificantes en ese sentido. Y así se utiliza hijo de hombre en estos contextos, como en Números y en Salmos que les acabo de referenciar. Am, Finalmente, eh, encontramos que existen en el Nuevo Testamento también uso autorreferencial, es decir, Jesús mismo atribuyéndose el título de hijo de hombre. ¿En dónde encontramos eso? En Juan, capítulo 1, verso 51, o en Juan, capítulo 6, verso 53. Es el Hijo del Hombre siendo un título que Jesús utilizaba para referenciarse e identificarse a sí mismo. Este expresión Hijo de Hombre implica también una descripción de autoridad, una descripción de ministerio terrenal, de ministerio entre los hombres, de acción de parte de aquel que ejecuta una obra de Dios en la tierra. Eso significa hijo de hombre en el contexto del Nuevo Testamento cuando es aplicado a Cristo, en particular, por supuesto. Marcos capítulo 2 verso 10 o Marcos 2 más adelante en el verso 28 habla o utiliza la expresión o el título hijo de hombre en este sentido. Por otro lado, hijo de hombre también tiene una connotación dependiendo del contexto que vale la pena mencionar aquí, y es el hecho de la anticipación a la pasión, al sufrimiento, a la muerte del Mesías. ¿Quién es el que sufre? El Hijo del Hombre, ¿no? El Hijo del Hombre, en el contexto refiriéndose a Cristo, es aquel que viene a morir, a sufrir por medio de la entrega, de la humillación, de la entrega incluso de su propia vida. Marcos capítulo 14, verso 41, Juan, el Evangelio de Juan también, capítulo 3, verso 14, toca este tema en ese sentido. Y eh, así como hay una, hijo de hombre se refiere a una anticipación al sufrimiento y la muerte de Jesús, hijo de hombre también puede referirse a una anticipación acerca de la futura exaltación, a la futura gloria de la cual el Mesías o Jesús iba a ser y es merecedor, ¿no? Entonces el contraste aquí es que hijo de hombre puede usarse para hablar anticipadamente de la muerte, del sufrimiento, pero también es una referencia que habla de la exaltación, de la gloria, ¿cierto? Y verán al Hijo del Hombre descender entre nubes, elementos de gloria. Eso lo encontramos en Mateo, capítulo 13, verso 41, o Mateo 26,
Mateo 26, 34. Perdón, Mateo 26, 64, perdón. Interesantemente, Hechos, capítulo 7, verso 56, es la única ocurrencia que aparece con la expresión hijo de hombre en el Nuevo Testamento, aparte de los evangelios. Quizás con la única referencia similar que encontramos a esto está en el libro de Apocalipsis, que es literatura del apóstol Juan, Apocalipsis capítulo 1 o Revelaciones, capítulo 1 versos 13 y capítulo 14 verso 14. Pero es interesante ver que está limitado, digamos, a los evangelios en particular y a una referencia directa en Hechos y otras referencias por inferencia en el libro de Apocalipsis. Am, el siguiente nombre es el nombre de Señor. El Señor es otra descripción o otra manera de identificar a la segunda persona encarnada a Jesús, Jesús el Cristo. Y este es un título muy importante por obvias razones. En términos de cómo entender este título en contexto a las referencias que aparecen en el Nuevo Testamento perdón, disculpen, cuando se refiere a Cristo. Y es importante entender que el trasfondo viene de la palabra griega Kyrios y del arameo mar, de donde sale la palabra maranata. Primera de Corintios 16, 22 es quizás una conexión directa con este origen léxico de la palabra Señor, Kyrios. Es interesante en la Septuaginta. La Septuaginta es la traducción del Antiguo Testamento en griego, que utilizaba quizás en la época de Cristo. Allí es interesante porque nos lleva a la conclusión, sin lugar a dudas, de que Señor implica deidad, divinidad, indica una posición exaltada de aquel al que se está refiriendo como Kyrios. ¿Por qué? Porque la Septuaginta utiliza Kyrios cuando está traduciendo la palabra Yahweh o Adonai, que son, o Jehová, que son las referencias exclusivas de Dios en el Antiguo Testamento. Como les he venido diciendo, y aquellos que han tomado mi clase de doctrina de Dios, Jehová no es un nombre propio del Padre. Jehová es una referencia a Dios en general. Lo que quiere decir que el Padre es Jehová, el Hijo es Jehová, el Espíritu Santo es Jehová. Jehová no es un nombre propio del Padre, es el nombre propio de Dios Trino. Y lo interesante es que los autores, los que hicieron la traducción al griego del Antiguo Testamento utilizan Kyrios, la palabra que traducimos en español como Señor, entendemos la traducción del griego como Señor, cuando eh, se refiere a Jehová. Es decir, que cada vez que se encontró la palabra Jehová o Adonai en el Antiguo Testamento, los autores que hicieron la traducción, los autores de la Septuaginta, utilizaron la palabra Kyrios. ¿Por qué es importante? Porque conociendo el griego, siendo conocedores del griego, entendieron que Jesús era también Jehová, porque identificaban la misma palabra Kyrios y se la atribuían tanto a Jehová en el Antiguo Testamento como a Jesús en el Nuevo. Y eso, pues, las implicaciones son obvias y muy importantes. ¿Cuál es el uso de la palabra Kyrios, de la palabra Señor en el Nuevo Testamento? En primer lugar, es una referencia de respeto en términos generales, ¿cierto? Incluso en nuestro idioma español, cuando, por lo menos en mi generación, cuando un papá llamaba por el nombre a su hijo,
Para cualquier cosa uno respondía, no sé si en Perú también o en otros lugares en donde estén ustedes, también se responde con la palabra Señor. Nosotros en Colombia escucharán constantemente la respuesta Señor, Señor, Señora. Es una manera de referirnos con respeto a quien nos está llamando, particularmente personas en autoridad, el padre, el abuelo, eh, en fin. No se usa muchísimo en el contexto laboral, aunque en algunos casos se puede usar, pero más en la estructura, digámoslo, de familia. Am, Mateo 21:30 quizás es un ejemplo de utilizar la palabra Kyrios, no como Dios, no como divinidad, sino como de respeto general. También se utiliza Kyrios para referirse a personas en autoridad como un maestro, como un rabí. El rabí de Mateo 8:25 es una referencia que está conectada con ese concepto de Kyrios en el Nuevo Testamento. Kyrios es aquel que obra, que tiene un poder excepcional o distinto para obrar. Ese es el Kyrios, ¿no? Y obviamente aquí la conexión va directamente con el poder de Jesús en su obra terrenal. ¿Por qué? Porque Él es el que obra con poder. Y que más adelante usted puede llevar a la conclusión de que ese poder no puede ser otro distinto que el poder de Dios en acción. Pero aquel que ejecutaba obras en el poder era también Kyrios, era referido como Kyrios. O en otros casos, Kyrios es una referencia a autoridades específicas. Puede ser gubernamentales, como puede ser en otros contextos. Primera de Corintios 2:8, Primera de Timoteo 6:15, el libro de Hechos 10:36, tiene especificaciones eh, que hablan de esta autoridad específica. Obviamente, cuando ustedes lean estos pasajes, quizás en algunas traducciones, dependiendo de la que estén utilizando, van a encontrar otras palabras, pero estoy hablando que la palabra en griego, el kyrios, es el que aparece allí. Los traductores, pues, en su sabiduría y dependiendo del contexto, utilizarán términos que impliquen lo mismo o en muchos casos utilizarán la palabra Señor, aunque no capitalizada, no en letras mayúsculas. Y obviamente la palabra Kyrios se utiliza para hablar de Dios, del Señor, como Dios, cuando se hacen menciones en el Antiguo Testamento acerca de Dios. Por ejemplo, Filipenses 2:10 y 11, que es una cita que hace referencia a un pasaje que está en el libro de Isaías, capítulo 45, verso 23. Entonces, Señor en ese caso es un título, ¿cierto? Un título divino que se ascribe a Jesús, pero en referencia a menciones en el Antiguo Testamento cuando se está refiriendo a Dios. También es supremamente relevante. ¿Por qué? Porque el autor del Nuevo Testamento, el ejemplo que les estoy dando es Pablo. Pablo en el Nuevo Testamento está entendiendo de que esa referencia que está citando en Isaías 45:23, su cumplimiento en ese momento es Cristo. Es decir, se está refiriendo a Kyrios, quien es en el pasaje de Isaías, de donde está tomando la referencia, Dios mismo. Y obviamente eso es muy diciente, ¿no? En términos de las implicaciones que tiene para entender cómo los autores del Nuevo Testamento entendían la identidad de Cristo. Aquellos que afirman que la divinidad de Cristo es una invención que llega no sé cuánto tiempo después, por maniobras políticas del Constantino, o qué sé yo, pues estos pasajes indican algo muy distinto. Indican por lo menos que los autores del Nuevo Testamento, muchos de ellos comenzaron a identificar rápidamente
a este aspecto de divinidad en Cristo, sin lugar a dudas. Juan, Pablo, eh, el autor de Hebreos, etcétera, etcétera. Los evangelistas en general, obviamente. El siguiente título que vamos a tratar es el título de Salvador. Esta es una referencia que nosotros tenemos muy bien familiarizada porque tanto como Señor, Salvador es un término que usamos comúnmente en nuestras liturgias cristianas, en la adoración, en la música, eh, referencias eh, culturales, referencias incluso geográficas. Tenemos un país en Centroamérica que comparte muchísimo de nuestras culturas como latinoamericanos, como el idioma, etcétera, que es Salvador, su capital es San Salvador. Por supuesto, la referencia está conectada con la persona de Cristo. El libro, el Evangelio de Lucas, en el capítulo 2 verso 11 habla de este título diciendo, el Salvador especifica quién es este Salvador, el Cristo el Señor, es decir, el Salvador, quien es el Mesías, el Kyrios. Acá están tres títulos en un solo verso muy corto. ¿Qué significa esto en este contexto de Lucas 2:11 y en la discusión que estamos teniendo acerca de este título de Salvador? En primer lugar, es aquel que salva y que es de su pueblo y de sus pecados. Es el salvador del pueblo en particular y salva de los pecados. Mateo capítulo 1, verso 21, si quiere chequear esa referencia. Por otro lado, Salvador quiere decir que en el nombre de Cristo o en el nombre de este Salvador, en él única y exclusivamente encontramos salvación. Hechos capítulo 4, verso 12 dan testimonio de este elemento, de esta manera de entender y de las implicaciones de referirse a Cristo o identificarse como el Salvador. Salvador es una expresión que tiene una significancia importante y que en el contexto judío se hace muy, muy significativa también. ¿Por qué? Porque para ellos solamente el Señor, el que es el Dios de Israel, es aquel que salva. Si ustedes van nuevamente a ese pasaje de Isaías 45, que ahorita lo teníamos en esta discusión con el apóstol Pablo que lo cita, Isaías 45, 21, 22 habla precisamente de que solamente es el Señor Dios quien salva. Solamente esa es una atribución exclusiva de Dios. Nadie más salva sino Dios. Nadie más salva sino el Señor Dios. Entonces, pues la importancia de que Cristo sea reconocido como Salvador en términos de su identidad divina es monumental. ¿Cuál es el uso del Nuevo Testamento que el Nuevo Testamento le da a la palabra o al título, perdón, al título Salvador? Pues en este caso se hace mucho más significativo el título Salvador a la luz del contexto que encontramos en el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque pues aquí Jesús es equiparado, ¿cierto? Con el Dios de Israel al usar este título, porque ¿quién más es Salvador? Si ya explicamos y ya hablamos, así sea muy brevemente, de que para el judío el único que salva es Dios. Si el Nuevo Testamento se refiere e identifica a Jesús como el Salvador, ¿qué estamos diciendo por inferencia? De que hay una clara conexión entre Dios, hay una clara conexión no solamente de asociación, sino de naturaleza y esencia, en la cual me lleva a pensar que este Dios del Antiguo Testamento es Jesús en el Nuevo, o que este Jesús en el Nuevo, si lo quiera, es equiparado exactamente con el Dios de Israel del Antiguo. ¿Por qué? Porque este Jesús salva. ¿Y quién salva? El único que es posible de salvar, de acuerdo al judío, a la tradición judía, es el Dios de Israel.
Solamente el Salvador puede perdonar pecados. Y en Marcos 2:7 y en otros pasajes encontramos eso. ¿Quién es el que salva al pueblo de sus pecados? Es Dios, pero es el Salvador. ¿Y quién es el Salvador en el Nuevo Testamento? Jesús. Nuevamente sigue sumando para esta identidad divina que más adelante, pues por supuesto, es negada y que pues da pie a todas las discusiones acerca de la naturaleza del Hijo de Dios y a debatir y a rechazar una serie de herejías que comenzaron a aparecer después del tiempo, bueno, después del Nuevo Testamento. Eh, bueno, a ver si me fue. El siguiente es el título Dios, que por más, digamos, que sea obvio, no es tan claro. En algunos casos, olvidé sacar una tabla en la cual, una tabla muy bien hecha acerca de acuerdo a un autor, en la cual la palabra teos se utiliza. Teos es la palabra en griego que se traduce como Dios. Con certeza se está refiriendo a Jesús, en las otras con alta probabilidad y en la otra por no una probabilidad tan alta, pero puede ser posible. Pero bueno, Dios es un título que se utiliza para referirse sin lugar a dudas a Jesús. Jesús es identificado como Dios, sino de manera explícita, sí de manera implícita. El contexto que nos da hablar de este tema es el monoteísmo judío, lo cual debemos siempre tener en cuenta. Cuando hablamos de la Trinidad, no estamos echando al traste la idea del monoteísmo. El cristianismo es una de las tres grandes religiones monoteístas. Nosotros no adoramos tres dioses, ni dos dioses, ni cinco dioses, adoramos un solo Dios verdadero, quien es Padre, Hijo y Espíritu Santo. En ese contexto del monoteísmo judío, tenemos al menos tres instancias que son incuestionables, en las cuales Jesús es llamado Dios. Una de ellas, Juan 1:1. La segunda, y si quiere alguno esas tres quizás podemos parar un momento. Juan 1:1 ya la conocemos. Si alguien quiere, de pronto, Víctor, ¿me ayudas con Juan 20:28? Y alguien me alista Hebreos 1:8. Listo, profesor, lo leo. Sí, por favor. Juan 20:28 dice, entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Kyrios y Theos. Tomás identifica a Jesús en ese momento. Algunos han tratado de jugar un poco con la sintaxis y con la manera como está diciendo Tomás y dicen, no, es que él solamente se referencia a Jesús como Señor y de la impresión que tiene, de la impresión de volver a ver a su Señor, dice, Dios mío. Pero no, en el griego no hay pie para esta posibilidad o es muy poco probable. Lo que es claro es que se está refiriendo al mismo sujeto. Es muy difícil desde el punto de vista gramatical y sintáctico que se rompa el sujeto y se utilice solamente para la definición o el calificativo señor y que de ahí pase a utilizar la palabra Dios, teos, para referirse a otro sujeto. Aquí el caso es que Jesús es el sujeto que toma esas dos predicaciones. ¿Cuál es? Una es Señor, de acuerdo a Juan 20:28. Tomás está diciendo Señor mío y Dios mío. Esa es una. Y Hebreos 1:8, ¿quién la tiene?
Yo le Bueno, puedo leer otra vez, profesor. sí. Ok, Víctor. Hebreos 1:8. Ah, bueno. Oh, dale, Paola. Sí, más del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Al autor de Hebreos, que no sabemos a ciencia cierta quién escribió Hebreos, pero el autor de Hebreos hace una referencia clara. Dios mío, está haciendo una referencia y adjudica, hablando del Hijo, que es identificado como Dios, como Theos. Y esto es bastante, digámoslo, directo en cuanto a la manera como el Nuevo Testamento se refiere, claramente identifica a Jesús como Dios. La significancia, pues, es enorme. La significancia de estas referencias es enorme en términos de cómo entender quién es Jesús. Y por eso no solamente los autores del Nuevo Testamento, sino de manera inmediata la iglesia adora a Jesús de la misma manera como adora al Padre o adora a Dios. Y la iglesia cristiana desde el primer momento, digamos las asociaciones de creyentes desde el primer momento en la época neotestamentaria, adora y tiene reverencia por Jesús y obviamente por el Espíritu Santo, como en otro tema podríamos ver. Entonces es importante por lo que esto significa. Nuevamente, en términos de nuestra afianzar nuestra fe, aquí la idea de que Cristo es Dios no es la consecuencia de un impulso conservador o fundamentalista que se da siglos después para darle un poco más de fuerza a nuestra veneración y amor por Jesús, sino que desde el Nuevo Testamento nos indica que Él es referido e identificado como Dios mismo. Am, en términos de la funcionalidad, o Jesús como Dios, digámoslo, Jesús como Dios en términos funcionales, podemos referenciar lo siguiente. Él es Dios en el sentido de que opera Jesús como Salvador de la humanidad. Ya lo vimos cuando hablamos del título de Salvador, Mateo 1:21. También como Él es, Jesús es objeto de adoración, como acabo de decir. Si no, lean Primera de Corintios capítulo 2. Allí encontrarán que Él es adorado. Y finalmente, como agente revelador de Dios, Juan 14:9. ¿Ok? Dios mismo se revela a sí mismo de la mejor manera en Cristo. Entonces, esta referencia de Dios es una referencia que aparece en el Nuevo Testamento, cuyo impacto, importancia es enorme para, no solamente para eh, descubrir la identidad de este Jesús, sino para reconocer su divinidad, su estatus divino y por supuesto para posteriormente hacer parte funcional de nuestro objeto de adoración, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, de nuestro objeto de devoción y de la manera como nosotros los cristianos adoramos, particularmente en el Día del Señor y en otras actividades religiosas. Vamos a terminar con el último nombre que es obvio, que ya lo hemos mencionado varias veces, y es Jesús. Jesús es un nombre humano. Jesús es el nombre común que se le dio a la segunda persona cuando tomó forma de hombre. Jesús es un nombre de Joshua, Joshua es la misma raíz, viene, o Josué, si lo quieren colocar, un nombre que era muy común entre los judíos. Sin embargo, sin embargo, así fuera un nombre que fue común, es entendible para los contemporáneos de Jesús en la época, de sus padres, obviamente, no es de escogencia humana, y esto es interesante, es de designio divino. Mateo 1:21 y Lucas 1:31 nos indican claramente que este Jesús de Nazaret no obtuvo su nombre simplemente por un gusto particular de sus padres, sino por un designio de Dios Padre. No es de escogencia humana. Jesús
habla acerca del carácter humano de Cristo, es decir, testifica acerca de su humanidad. Él es humano tanto como es Dios, 100% Dios, 100% hombre, como iremos a ver más adelante en el desarrollo de este curso, cuando entremos en el análisis teológico de la constitución de la persona de Cristo. Pero aquí ya vemos en los nombres que estamos teniendo, digamos, una antesala a esa discusión, una abrebocas a este elemento de encontrarnos con la identidad del Hijo en términos de su divinidad y de su humanidad. ¿Cuál es el contexto de la palabra Jesús o del nombre humano Jesús en el Antiguo Testamento? Por supuesto que la hay. Como les decía, es un nombre común. Jesús es un nombre que es en la forma griega, que toma una forma griega del hebreo Josué, Joshua. Es de allí es donde viene ese nombre. Y en términos de su etimología, de lo que significa, Jesús quiere decir el Señor es salvación. Eso es lo que quiere decir Jesús. El Señor salva, el Señor es salvación, lo cual pues revalida otras referencias hechas a Él. Su nombre, ¿cuántos nombres ustedes conocen que significan algo? Andrés, mi hijo se llama Andrés, Andrés viene del griego andros, andros significa hombre, y pues obvio, mi hijo es un hombre, bueno, es un muchacho todavía menor de edad, pero eventualmente y potencialmente se convertirá en un hombre. Pero ¿cuántas personas ustedes conocen cuyos nombres significa algo en particular, pero que no tiene esa referencia así? Por ejemplo, el nombre Diana, creo que significa cazadora de hombres, no en términos de buscar muchos hombres, sino aquella que caza hombres. Pero eso no tiene ninguna connotación en la realidad. Pero los nombres sí significan algo. En el nombre de Jesús, literalmente sí hay una realidad entre su nombre Jesús y lo que Él es, porque Él es salvación y Él es el Señor. Y Jesús, en su etimología, significa el Señor es salvación. El nombre de Jesús es una alusión es alusivo a su rol como redentor. Él es redentor. Nadie más redime, sino Jesús, aquel que es Señor y que es Salvador. Es decir, esto habla en términos de su exclusividad. Y finalmente, Jesús expresa o manifiesta la presencia de Dios mediada por un hombre o mediada por un Dios o por Dios mismo, quien toma forma de hombre. Y por supuesto, eso es importante para nosotros en términos de nuestra vida espiritual, porque de esa manera es que nosotros podemos decir con tranquilidad, Jesús entiende mi sufrimiento, Jesús conoce mis limitaciones, Jesús conoce de mi dolor de la traición, o Jesús conoce del aislamiento, Jesús conoce de lo que es la injusticia. ¿Por qué? Porque todo lo que acabé de nombrar, Él lo vivió, porque no lo vivió simplemente desde su trono de gloria siendo hombre, sino lo vive como la segunda persona de la Trinidad hecha carne, uno entre nosotros, el Emmanuel, quien, como dice Pablo en Filipenses, no tomando por ventaja su posición de Dios, se despojó, no de sus atributos divinos, se despojó de las ventajas, de la posición, del estatus que tenía como Dios para ser uno como nosotros y experimentó todo lo que acabé de mencionar y más en su calidad de ser humano. Y por ello, por supuesto, hay una relación de empatía, de solidaridad con nosotros. No porque Dios sufra, no porque Dios tenga hambre, no porque Dios pueda ser traicionado, no porque Dios pueda ser muerto en una cruz, sino porque la persona de Cristo, quien es
hombre y Dios en una sola persona, lo experimentó. Y nuestra confesión de fe que viene del Nuevo Testamento, que viene de las Escrituras, claramente afirma en nuestros credos que Él es Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, pero hombre también, verdaderamente hombre. ¿Ok? Vamos a dejar nuestra sesión del día de hoy allí para la próxima semana introducirnos en otro tema, que es la encarnación. Y en estos últimos 10 o 15 minutos que tenemos de clase, vamos a manejar algunas preguntas o comentarios entre ustedes o conmigo y con eso concluimos la sesión de hoy. Diego, creo que es la primera persona. Buenas noches, hermanos. Profesor, quería hacerle es un poco para ahondar dos preguntas que tenía. Una de ellas era sobre lo que mencionó de los nombres de Jesús, que en este caso era Hijo de Dios, en cómo mencionaba de que nosotros al ser adoptados y somos incluidos a la familia de Dios, es una inclusión en el tiempo, y en el caso de Jesús, que es en cuanto a Jesús es como desde la eternidad, es un origen eterno, ¿verdad? Entonces, mi pregunta ahí es si es que la participación nuestra en la familia de Dios en este tiempo, porque se ha escuchado a veces de que, eh, y quisiera que usted pudiese corregir si es, o si es correcto o no, de que Dios solo ama a Jesús de manera exclusiva, solo a Él, y no nos ama a nosotros como lo ama a su Hijo Jesús. Al nosotros ser parte de la familia de Dios, o al nosotros ser ahora hijos de Dios. ¿Es correcto eso? ¿No es correcto? Lo otro, eh, eso también, yo recuerdo que le estaba haciendo las preguntas ya en el anterior curso, era sobre la palabra Jehová, que normalmente uno atribuye en el Antiguo Testamento al Padre, pero mencionaba justo de que es el nombre del Dios Trino. En ese sentido, si la pregunta es, en el Antiguo Testamento, los profetas o aún los siervos del Señor que tenían revelación de parte de Dios, por ejemplo Moisés, ellos tenían la visión trinitaria de a quién se dirigían cuando decían Jehová, o solo a Dios el Padre. Y en ese caso, en el Nuevo Testamento, si esto es también aplicable a Jesús, el nombre de Jehová, eh, ¿por qué quizás sería de que no se lo ha dicho así en el Nuevo Testamento específicamente, ¿no? Que Jesús Jehová en ese caso? No sé si se me llega a entender esa parte. Eso quería, profesor, que pudiese comentar un poco más. Sí. Bueno, voy a comenzar con la última para atrás. Si se me olvida algo, por favor, me ayuda Diego con eso. Claro que el Nuevo Testamento identifica a Jesús como Jehová. Ya lo vamos a ver quizás un poco más adelante, pero sí lo hace. No en términos de este Jehová o una manera explícita, pero con referencias que hacen al en el Nuevo Testamento, con citas que hacen referencia al Antiguo Testamento, como en pasajes como Isaías, en la cual, perdón, claramente Isaías se está refiriendo a Jehová, a Yahweh. Pero el autor del Nuevo Testamento está diciendo, este pasaje aplica para Jesús. Estoy hablando del Antiguo Testamento, que es Isaías, pero lo estoy aplicando en Jesús. ¿Cuál es la inferencia? Los puritanos tenían para que entiendan esto los puritanos tenían una metodología de interpretación bíblica que le llamaban, voy a tratar de recordarlo para traducirlo correctamente, es buena y necesaria inferencia. Buena y necesaria inferencia. ¿Qué quiere decir eso? El texto bíblico a veces no me dice directamente si robar un celular es bueno o malo, pero yo puedo hacer una inferencia buena y necesaria de que robar, sea un celular o algo que no existía en esa época, un vehículo o lo que usted se quiera imaginar, es malo. No importa si la Biblia directamente o no lo dice, porque por buena y necesaria inferencia puedo llegar a esa conclusión.
En este caso en particular, ¿qué tenemos? ¿Podemos decir que Jesús es Jehová? La, la, la respuesta que yo le doy es absolutamente sí. ¿Por qué? Porque cuando encontramos referencias en el Nuevo Testamento que aluden a pasajes en el Antiguo, en donde el autor del Nuevo Testamento está diciendo, este pasaje aplica a Jesús, y el autor del Antiguo Testamento está diciendo, estoy hablando de Yahweh, estoy hablando de Jehová. ¿Cuál es la inferencia buena y necesaria que debemos tomar de allí? No solamente que es buena en términos de correcta, haciendo justicia al texto bíblico, sino que necesaria. Es que no hay otra opción. Yo no puedo omitir eso y tener otra posición distinta porque estaría haciendo algo que no es coherente. Entonces, claro que sí. La primera pregunta es si lo hace, si bien no de la manera directa y explícita, así como por ejemplo la palabra Trinidad no aparece en el Nuevo Testamento y la palabra no aparece, la palabra es un concepto teológico que se da siglos más adelante, pero la pregunta es si el concepto trinitario está, si el garante bíblico está para hablar de una concepción trinitaria de Dios, sí o no. La respuesta que tenemos nosotros es sí. Entonces, no necesariamente tenemos que encontrar pasajes explícitos para poder nosotros tener una afirmación con respecto a la escritura. Vuelvo y repito, cuando usted lo hace por inferencia, esta inferencia tiene que ser buena y necesaria. Es decir, yo no puedo inferir lo que a mí se me dé la gana. Yo tengo que inferir algo que sea eh, concorde al testimonio bíblico, que no discrepe con la revelación bíblica, pero que también sea una inferencia necesaria en términos de racionamiento lógico. Segunda pregunta, de atrás para adelante. Profesor, ¿podría ahí hacer una preguntita dentro de eso? Ajá. Realmente, me vino a la mente cuando, sí, directamente no dicen que Jehová exactamente a Jesús, pero sí justamente la inferencia, por ejemplo, en Juan 12:41, cuando Juan está relatando la visión de Isaías capítulo 6, justamente dice eso. No sé si uno de los tres es eso. Esto dijo Isaías porque vio su gloria y habló acerca de él. No sé si eso es una inferencia buena y necesaria, en la cual está hablando Juan tomando el texto de Isaías capítulo 6, Pues donde sí, tocaría mirar si Isaías está refiriéndose, qué palabra está utilizando Isaías para referirse a Dios en ese momento. ¿Es Adonai? ¿Es Elohim? Que no lo ah, creo. ¿Es Yahweh? Que sí lo creo que debe ser Jehová. Y si lo es, ese es un ejemplo perfecto. Ahí está. no, ya está bien. Gracias, Ok. profesor. Y la primera La, pregunta, si- la siguiente pregunta de atrás para adelante creo que era con referencia a, hijo de Dios, nosotros hijos de Dios, la adopción que nosotros podemos participar en el tiempo, el Hijo Eterno, ¿no? a ver, la pregunta, si la entendí bien, es si existe una diferencia entre el amor Ujú. que despliega y que manifiesta el Dios Padre con su Hijo eterno, el Logos eterno, quien es su Hijo, y nosotros que somos hijos por adopción, Sí. ¿correcto? Yo creo que existe una diferencia y la diferencia no radica simplemente en grados de amor, sino en el tipo de relación que se mantiene, en el origen de esa relación. La relación padre e hijo entre las dos personas, primera y segunda personas de la Trinidad, es eterna, es eterna, ha existido desde la eternidad y para la eternidad, antes de la existencia de todo lo que existe, eternamente antes de la existencia de lo que existe. La relación de padre e hijo está marcado por una relación intratrinitaria que conocemos nosotros como la generación eterna del Hijo, la cual marca una relación entre padre e hijo que está estipulada desde una acción del padre en la cual engendra, genera, no crea, engendra o genera de la eternidad al hijo. Es decir, que no hubo un momento en que el hijo no fuera hijo y no hubo un momento en que el padre no fuera padre.
Pero como esta no es una clase de doctrina de Dios, tengo que limitar. Los que están aquí, que han tomado mi clase de doctrina de Dios, saben a qué me estoy refiriendo y deben tener eso en mente, que les recuerde el tema. Para los que no, simplemente hago la referencia en general. Mientras que, entonces es una relación que está marcada por un origen eterno, un origen en el cual se comparte una misma esencia, porque el Hijo no es un Dios de segundo nivel, el Hijo es Dios en todo el esplendor de la divinidad, tanto como el Padre y el Espíritu Santo. Entonces, es una relación que no está marcada por ningún tipo de variación, por ningún tipo de mutabilidad, que se da desde la eternidad, en la cual se comparte incluso la misma esencia divina. Mientras que por otro lado, la relación que el Padre tiene con nosotros como hijos adoptados, el solo estipulación de ser adoptados quiere decir que en un momento no lo fui. Es decir, que cada uno de ustedes y yo en un momento no fuimos hijos de Dios en el sentido espiritual. Él es nuestro Padre incluso en términos de paternidad por ser el creador, pero no es nuestro Padre todo el tiempo en términos de nuestra vida espiritual. Lo que quiere decir que si nosotros en un momento no fuimos hijos de Dios en ese sentido y no existía ese vínculo de amor como se existe ahora que somos creyentes, por lo menos desde la perspectiva humana. Eso me lleva a mí pensar, aparte del hecho de que mi amor por Dios no es perfecto, de que mi variabilidad frente a mi relación con Dios cambia de un día para otro, de un minuto hacia el otro. En un momento puedo estar espiritual, 10 minutos después me cierran en mi vehículo y tengo un momento de rabia y entonces puedo perder los cabales y estoy atentando contra mi relación con el prójimo y contra Dios, etcétera, etcétera. Entonces, ese elemento de mutabilidad, más sumado las relaciones que no son constantes desde la eternidad, más sumado por el hecho de que somos de adopción, me lleva a mí a pensar de que no podemos comparar el amor que Dios tiene por su Hijo con el amor que tiene por nosotros. Ahora, eso no quiere decir que el amor que no tiene por su iglesia, es decir, nosotros, por su pueblo, sea algo menor o trivial. Si lo piensa, es un amor absolutamente inmensurable porque entregó a su propio hijo para morir por los pecados de su iglesia, para morir por los pecados de su pueblo, de aquellos que iban a ser herederos y que van a ser herederos de su reino. Entonces, la pregunta es interesante, pero yo creo que la comparación, hay una distinción entre los dos y nuestra situación personal y nuestra constitución natural, es decir, nuestra naturaleza no hace posible que haya una comparación. La relación entre padre e hijo, hablando de las personas divinas, es incomparable a la relación que Dios pueda tener con cualquier ser, partiendo del hecho de que el hijo no es una criatura, él no es creación, y la relación que Dios tiene con nosotros parte del hecho de que Él es creador y nosotros somos criaturas. Entonces sí hay una diferencia. Pero como vuelvo a decirlo nuevamente, esto no quiere decir ni minimiza que su amor sea inconmensurable, que su amor sea absolutamente indescriptible en términos de lo que se entregó para la redención de nosotros. ¿Listo? Gracias, profesor. Ok. ¿Alguien más? Víctor. Álvaro. Profesor, buenas noches. Hola, Usted Álvaro. mencionó sobre el credo niceno, la frase Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, ¿hace referencia al engendramiento eterno del Hijo? Sí, más adelante el credo dice engendrado, no creado. Entonces, por supuesto que es una referencia a una posición doctrinal que desde ya se estaba afirmando. Engendrado, no creado, dice es el credo. No estipula exactamente todos los condicionantes que están dentro de la doctrina de la generación eterna del Hijo, porque pues es un credo, es un símbolo, le llamamos en teología también, y tiene que estar condensado. Ningún credo tiene la funcionabilidad ni la obligación de explicar cada detalle teológico de las afirmaciones que hace.
Dios de Dios, Dios verdadero de Dios verdadero, son palabras que tienen una cantidad de sustancia teológica. El credo no los define, simplemente no los define ahí, pero esa es la consecuencia de discusión teológica que precede el credo, que se da en el concilio. Entonces, la, la afirmación de que Él es engendrado, no creado, es una referencia directa sin lugar a dudas, absolutamente una referencia directa a la doctrina de la generación eterna. Y solo para tener claro también esto, unigénito también sería eh, una idea que se relaciona a este concepto, ¿no? De generación eterna. Sí, se ha discutido la palabra monógenes, que es la que se traduce como o unigénito, si debe traducirse como unigénito o como su único hijo o como de otras maneras, pero sí, sí está conectado por supuesto, con la discusión concerniente a la generación eterna. Ujú. Listo. Gracias, profesor. Ok. Profesor, disculpe. Este, ¿Quién me habla, perdón? Guillermo, Hola, Guillermo. Ok. profesor, disculpe, solamente en cuanto a lo que había comentado mi hermano Álvaro de engendrar, a veces cuando uno busca esa palabra, digamos, su significado etimológico, tiene algunas connotaciones como crear. ¿Cómo básicamente uno, quizás para dar una buena definición y no tomar en cuenta, digamos, a veces esta connotación? Porque si bien es cierto, Jesucristo es engendrado, no creado, pero cuando uno va a veces buscando algunas informaciones etimológicas, hay estas connotaciones de crear. Básicamente, cómo nosotros podríamos, en cierta forma, tener, digamos, una buena definición o una correcta etimología para poder dar una buena definición y obviamente no entrar en contradicción. Una buena pregunta, pero creo que el credo lo responde inmediatamente. El credo que dice, engendrado, no creado. Entonces, el credo mismo se encarga de decirle, no piensen en términos de engendrar. O sea, siempre tenemos que entender que utilizamos lenguaje humano, que es una manera antropomórfica para referirnos a Dios, quien es infinitamente superior y traspasa cualquier lenguaje humano. Entonces, en ese sentido, todas nuestras afirmaciones acerca de la naturaleza de Dios, particularmente de su ser en sí mismo, de lo que llamamos en teología Dios en sí mismo o Dios ad intra, de sus relaciones intratrinitarias, de la inmanencia de Dios, siempre todas nuestras descripciones van a ser a lo sumo analógicas. Es decir, que hablamos en términos análogos acerca de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es infinito y mis referencias solamente son aproximadas, obviamente sustentadas en la revelación de Dios, pero aproximadas y no absolutamente lo que llamamos equívocas o univocales. Univocales es porque nosotros no somos Dios, no podemos identificar con 100% de certeza que mis descripciones encajan perfectamente con la naturaleza de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es incomprensible, porque ¿quién conoce a Dios aparte de Dios mismo? Porque ¿cómo nosotros conocemos la naturaleza de Dios si no tenemos un solo ejemplo en la naturaleza? Eso me recuerda el chiste que alguna vez le escuché a alguna persona que hoy ya no está con nosotros, pero decía nada más contradictorio que en un examen de teología, primera pregunta, defina quién es Dios, segunda pregunta de dos ejemplos. O sea, ni definir a Dios es posible y mucho menos dar de dos ejemplos. Entonces, bueno, aquí la situación pasa por entender eso. Entonces, el lenguaje que usamos de la palabra engendrado, que puede ser genao o ginomai en el griego, ahí va otra discusión. El punto es que los autores del credo, los teólogos que salen a afirmar el credo después de las discusiones teológicas que tienen la salvedad de explicarnos perfectamente y con eso se acaba la discusión. La palabra engendrar puede ser entendida de esta manera, pero por lo tanto nosotros decimos que engendrar en este sentido no quiere decir crear.
engendrado, no creado. Y ya con eso creo que se cambia la discusión. Nosotros tenemos que tener cuidado de no utilizar, cuando hacemos análisis léxicos, nosotros tenemos que tener cuidado de no importar definiciones actuales o posteriores al uso de la palabra. Le voy a dar un ejemplo claro. La palabra gay en inglés. Hoy en día, si usted utiliza la palabra gay, el 99% de los contextos, usted interpretará eso como homosexual. Gay es homosexual. La palabra gay en la historia del desarrollo, la palabra gay significaba una persona de buenos modales. Quiere decir que hace tiempos atrás se utilizaba, y yo lo he escuchado en poesía, lo he escuchado en películas que tratan esos temas atrás, utilizar la palabra gay, y gay significa una persona elegante, educada y de buenos modales. Entonces, imagínese que yo importe desde mi tiempo actual de manera anacrónica, eso se llama un anacronismo, una terminología que no era entendida de esa manera en otra época. Pues no voy a llegar a una respuesta, no voy a llegar a un entendimiento claro de lo que me quería decir esa palabra en ese tiempo. De la misma manera, no podemos, y es impropio, importar definiciones, en este caso de la palabra engendrar, en un lenguaje de los primeros siglos que es puramente técnico y además autoexplicativo, porque ellos dicen engendrado no creado, eh, eh, para decir, bueno, acá no hay claridad si engendrado. Los autores del credo de Nicea pensaban o no se dieron cuenta de la contradicción que pues, podía incurrir. No por las razones obvias, la primera respuesta que di, segundo porque la palabra tiene que ser analizada dentro del contexto histórico en el momento en que se usó. ¿Ok? Esa sería la manera como... Pero es buena pregunta. Obviamente en términos actuales alguien decimos engendrar y la primera persona dice crear. La palabra es que se utiliza normalmente es generación, la generación, pero igual. Y generación también pueda tener la misma idea en la mente de las personas. Lo que pasa es que en la generación del hijo debemos siempre tener en cuenta otra palabra que está incluida. Y es que no hablamos simplemente de la generación del hijo por parte del padre, hablamos de la generación eterna del hijo por parte del padre, así como hablamos de la expiración o de la procesión eterna del espíritu por parte del padre y del hijo. Y las distinciones que hacemos a nivel trinitario es que el padre no es generado por nadie ni procede de nadie, pero de él genera el Hijo y de él procede el Espíritu Santo. El Hijo, Profesor, su micrófono no se escucha nada. Profesor Julián, Profesor, profesor, su tú- micrófono. creo que justo en la parte... El profesor no se le escucha, se le ha apagado el audio. ok, No se le- Profesor, no se escucha, no se escucha. ¿qué tal ahora? Ahora sí, desde mi primera pregunta no se escucha. Una broma. No, simplemente decía que la generación eterna está marcada por el elemento de la palabra eternidad y que eso no lo podemos olvidar. Pero bueno, ese es otro tema de otra clase que yo, en la doctrina de Dios, he hablado sobre el tema de la generación eterna porque hace parte de explicar la doctrina de la Trinidad. Es uno de los elementos fundamentales de la doctrina ortodoxa trinitaria. Pero muy buena pregunta, gracias. ¿Alguien más? ¿Alguna otra comentario, pregunta? ¿No más, Víctor? No hay nadie, profesor. Ok, bueno, les deseo una semana muy buena para todos ustedes. Gracias por su atención, por el esfuerzo que están haciendo. Voy a comenzar a leer los trabajos, a ver si de pronto la próxima semana ya les traigo
el primer información para que ustedes puedan retroalimentarse y hacer las correcciones necesarias en caso que sean necesarias. Y bueno, les envío un saludo, bendiciones, que estén muy bien. Gracias, Ismael, por el saludo. Gracias, Gracias. profesor. Ok. Bendiciones. Buenas noches. Gracias, profesor. Buenas noches. Buenas noches. Bendiciones, profesor.